Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy os traigo el Wrap Up de julio, primera parte. Sí, me he leído un huevo de libros, así que lo he dividido en dos. Ya sé que llevo aquí 3 años ya y sin intro ni nada, pero he decidido poner esto de intro. ¿Que tiene algo que ver con el canal? No. ¿Tiene que ver con los libros? No. Me gusta, me encanta y lo adoro. Y aquí lo dejo. Esta diosa. ¿Qué os parece? ¿A dónde va a ir la noche que tenga libre? Donde siempre, a un salón de variedades. Subamos en globo, vamos a Nunca he ido a un volar. salón de variedades inglés. Pues no sabe lo que se pierde. Subamos en globo, vamos a volar. Lo pasaría de miedo, señor. Aquí lo dejo. En total han sido 11 libros, 2 mangas. Hoy os traigo 6 de los libros que considero de romántica. Vamos a empezar por el que menos me ha gustado y me lo quito de encima. De una. Y me ha chocado, me ha chocado porque lo que he pretendido hacer este mes es, aparte de otras lecturas, porque, una quiere hacer cosas, pero yo al final leo lo que quiero y, bueno, pues los planes se van al traste. Este mes quería leer solo autores favoritos, de mi lista de autores favoritos, ¿no? De mi lista de pendientes, sin comprar ninguno más, ni rebuscar, ni nada. A ver, y sí, yo creo que, no, hay autores que no había leído nunca, pero muchos de ellos son que me gustan mucho. Gran sorpresa cuando dije, ay, me apetece tanto leer a Lisa Kleypas. Ay, que te quiero, Lisa Kleypas. Venga, voy a leerme este que me lo regaló el Churri hace un mogollón de tiempo, en un cumpleaños creo que también. Hace un mogollón de tiempo y dije yo, pues es el momento de leerme Una boda de entre extraños. Que si leemos la nota del autor, que está al principio, tengo las manos hoy resecas, no se me pegan las páginas. Pone que esta es la versión renovada de su primer libro, que se editó hace con el nombre de Only on Your Arms, sola en tus brazos. A ver, como en la romántica ha variado mucho, ha cambiado mucho, pues lo quiso modernizar un poco. Y bueno, pues nos ha traído Una boda entre extraños. La primera parte de la saga de los Jorhanderharhar. ¿Y qué me han parecido los Jorhanderharhar? A ver, le he dado un 2,5. Tiene truco, ¿vale? Este libro tiene truco porque el principio es apestoso. Yo dije, no puede ser que la Lisa Kleypas me haga esto a mí. No puede ser, porque esto es malo de pelotas. Pero luego cambia. Bueno, vamos por partes. Vale, esto va de una chiquita que es maltratada por su padrastro. Y la quiere forzar a casarse con un señor de dudosa honestidad. Muy rico él, eso sí. Entonces ella no quiere casarse y después de una paliza que te cagas, pues se escapa. Y va a parar. Por cierto, esto es en Luisiana en el siglo XIX. Mola mucho lo de que están en Luisiana. Eso está bien. Pero vamos, tampoco te creas tú que verdad. O sea, tampoco es que importe mucho. El caso es que terminan, la encuentran dos muchachos de más o menos su edad. Y lo primero que quieren hacer es, se la quieren trincar, violar, quiero decir. Uno de los hermanos como que se apiada de ella y se la lleva al padre. Primero le da pena al padre porque esta muchacha la han dado una paliza, tiene hematomas, tiene el cuerpo hecho polvo. Primero se apiada, pero luego cuando descubre que es la prometida de su mayor enemigo, dice, ya está, me voy a vengar. La voy a violar y ya no podrá casarse con este señor. Entonces que se joda. Él, claro, ella parece que no importa mucho. Vale, entonces las primeras 100 páginas son vomitivas, son asquerosas y dije yo, no puede ser que Lisa Kleypas me haya escrito, no puede ser. Luego parece ser que la muchacha rasca un poquillo ahí en la costra del señor del padre, del patriarca familiar, y descubre que es un señor bondadoso, amable, maravilloso, y bueno, y entre los dos va a nacer una relación
romántica. De hecho, bueno, es que no voy a decir... Bueno, qué coño, mira, eso en las 100 primeras páginas, 150 creo que ya se casan. Por ahí le anda. Entonces, el principio, bueno, de hecho, que mierda, la primera mitad me costó mucho. Sobre todo el principio, las 100 primeras con lo de las violaciones, dije yo, esto es absurdo. Luego cambia radicalmente y se convierte en una novela de intriga, porque parece ser que a este señor, el patriarca este que digo yo que es majísimo, le culpan por el asesinato de su mujer, porque él es viudo, ahora te lo digo, él es viudo, y le culpan a él de la muerte. Pero él proclama ante Dios que él es inocente. Nadie se lo cree, porque, a ver, es tan simpático, pues que es difícil, ¿no? Pero ella sí, claro, ella sí lo cree. Bueno, cada uno que crea lo que quiera. Y ahí está, se vuelve un poquito el libro de investigación para ver qué pasa, qué le pasó en el pasado, cómo era la mujer, intrigas, esas cosas que, bueno, que no está mal. O sea, es que eso me gustó. Lo que pasa es que, claro, yo ya estaba con lo del principio, que claro, no me terminaba de caer bien este señor, aunque ahora se haya transformado en un ser maravilloso, honorable, bendito de Dios, con unos sentimientos sensibles, por Dios, sensible, más sensible que un cachorrito, que no me lo creo. O sea, que este libro no me lo creí. Tiene cosas buenas, pero el principio apestoso lo asombrece todo. Si quitáramos esas 100 primeras páginas, yo creo, estaría mucho mejor. Porque la verdad es que lo de la investigación de la mujer es interesante. El pasado es interesante. Otra cosa, porque ya... Pero vamos, primer libro de Alicia Clipas que lo suspendo. Nunca digas de este agua no beberé, este cura no mi padre y de este autor me gusta todo, porque nunca se sabe. A no ser que te lo has leído todo y realmente te guste todo. Bueno, eso es otro concepto. Y vamos a otra de mis autoras favoritas. No. Y ahora vamos a Rojo, Blanco y Sangre Azul. Este libro me lo regaló una amiga por mi cumpleaños porque ella quería verse en la peli de Rojo, Blanco y Sangre Azul y tenía el libro. Y llevaba como meses, desde que dijeron que van a sacar la película, muchos meses, diciendo yo te lo dejo, tú te lo lees, yo te lo dejo. Y yo no, tengo muchos pendientes, no, déjalo, yo me veo la peli contigo, si es que no pasa nada. Que yo que me lo veo y ya está. Y yo digo, sí, te vas tú a que no. Y me regaló, está la edición de bolsillo, cartoniana, maravillosa. O sea, cómo me gustan estas ediciones. En la que es, yo le llamo cartoniana porque es de tapa dura pero de cartón. Esto es de cartón. De estas ediciones que valen 6 y pico. Maravillosas, ideales. A mí, es que me encanta. O sea, no sé cómo será la edición esa especial que han salido, pero es que esta es maravillosa. De hecho, es que es maravillosa. O sea, por dentro tiene detallitos, dibujitos. Y ahora mismo no veo ninguno, pero tiene sus coronas, sus cosas. O sea, que está muy bien. La edición es muy buena. A lo que iba. ¿Qué me ha parecido el libro? Que me enrocho. Llevo 10 minutos. Que me ha gustado mucho. Me ha encantado. A ver, es que ellos dos tienen un feeling para chuparse los dedos. De verdad, ¿eh? O sea, ojito con estos dos. Y estoy deseando verme las peliculillas. No todo es perfección. Le di un 4/5. A ver, va de que el hijo de la presidenta de Estados Unidos no se lleva bien con el segundo hijo de la corona de Inglaterra. Y que se llevan mal. Y tienen un encontronazo público y deciden, por que no llegue a dar más problemas políticamente, pues deciden que tienen que hacer como que son amigos y que van a sitios juntos y se relacionan como son de la misma edad. Bueno, pues esto es un libro romántico de el hijo de la presidenta de Estados Unidos y el segundo hijo de la corona de Inglaterra. Lo mejor, ya os digo yo, lo mejor es Henry, que es el príncipe de Inglaterra. Qué maravilla de muchacho. O sea, todo lo de Henry era maravilloso. Él, su personalidad, su presente, su pasado, todo, su futuro, todo lo relacionado con él era maravilloso. Es lo mejor del libro. Lo peor,
A ver, el otro, el hijo de la presidenta. No es por, a ver, que me caía bien, que no estaba mal. Lo que pasa es que, ojo, que es el hijo de la presidenta de Estados Unidos. Tú no eres nadie, chato. Que se cree uno, a ver, oh, cuidado, que es que soy el hijo de la presidenta de Estados Unidos. A ver, vosotros tenéis presidentes en vuestros países. Yo tengo un presidente y me da igual. Ni siquiera sé si tiene hijos. Es que me dan igual. O sea, me da igual él y hace sus hijos. Y entonces me hace mucha gracia que le den tanto bombo al hijo del presidente, porque estoy... Bueno, es que son... Yo supongo que estas cosas solo pasan allí, porque estoy seguro que a la población le suda al mongo lo que le pase al hijo de la presidenta. O sea, pero literal, le suda mucho. Pero no, claro, que es hijo de la presidenta y bueno, y tiene un fan y además se quiere meter en política. Eso es lo segundo peor, que como lo cuenta todo el rato el hijo de la presidenta de Estados Unidos, o sea, y él se quiere meter en política. Bueno, no se quiere, está metido en política. Trata mucho asuntos políticos y todo eso me sobra. O sea, aburrido. Yo, hay un momento que yo me lo pasaba. Es que me daba igual, sus problemas. Es que, además, como es en cosas de Estados Unidos, que es que ni me va ni me viene. O sea, es que me daba igual. Me daba igual. Y entre la gracia que me daba, que es que es el hijo del presidente de Estados Unidos, que dije yo, entre que eso y había políticos, o sea, que te meten mucho en la política estadounidense, pues no. Sin embargo, la otra parte, la de Henry, es súper interesante y la relación de ellos dos es monísima. Y hay unos momentos que me ponen mucho. Y ellos son muy monos, juntos son monísimos. O sea, las partes de ellos son cojonudas. Pero vamos, es un libro así, mamarracheo, estupendo, divertido y ya está. Es lo que es y es lo que quiere ser y esto es lo que quiere dar. Así que como libro de mamarracheo, con amor potente, es maravilloso. Y al siguiente viene en digital. Me leí La química del amor de Ellie Hazelwood, porque me picó una amiga. Y dije yo, hostia, Ellie, la primera me gustó mucho. Y bueno, pues terminé leyéndome La química del amor, me picó y me picó mucho. Y bueno, pues aquí tenemos a una pareja de científicos que se juntan para hacer un proyecto en la NASA. Entonces los jefes de cada equipo, una es ella, del Insta que viene invitada, y el otro es Levi. Y parece ser que tuvieron un rollo cuando estaban en la universidad, que es que Levi no soporta a nuestra protagonista, a Vi. Es un enemies to lover en toda regla. Y yo diría que incluso mezclado un poquito con segundas oportunidades, pero un poquito. O sea, y además y no digo más de en eso. Lo mejor del libro es el Levi, es él, que es la perfección hecho en personaje ficticio. Qué rico es todo él. Y además, ya cuando ya empieza a ver las escenas calentitas, dices tú, es que en todo es bueno el capullo, en todo. Bueno, también me ha gustado mucho el entorno científico, además en la NASA, que me encanta. Toda una trama científica, mola un puñón. La verdad es que con este otro tipo de entornos me gustan bastante. Me gustó más el otro, el primero, porque aquí ella me falla mucho. No me gustaba ella. Se desmaya sola, se desmaya. Y además le dan pájaras súper raras. Es que, y por estas cositas así tontas, pues no congeniaba yo con la protagonista. Entonces, pues a mí me costaba la prota. Que no era una mala chica, era muy maja y luchadora de los derechos de la mujer en las ciencias y todo eso. Molaba, todo eso molaba, pero es que era tan rarita que yo creo que se pasa de rarita. Y lo de los desmayos, yo es que ya, no sé, cuando en la tercera o la cuarta vez que se desmaya, yo ya me descojonaba. Porque que sí, vale, que algo le pasaba, no sé si, no me acuerdo ni de qué era. Pero vamos, que era muy raro. Y luego entre eso y las pájaras que tiene, personaje más raro en mi vida. Pero claro, luego contrapunto está él, que es maravilloso. El libro está bien. O sea, es una historia romántica súper bonita, con el entorno científico. Además, con unos personajes secundarios que me flipan. Sobre todo, la gótica, que no me acuerdo cómo se llama. Hay una gótica que esa me robó el alma, y me robó el corazón, y me robó hasta los pendientes si ella quiere.
me encanta. Yo soy fan de ese personaje. Y luego sale otra chica que es Happy Power. O sea, Happy Power, quiero decir, es súper de purpurina, feliz, de rosa, de bonito. Y ambas me gustaron mucho. O sea, mi personaje favorito, me gustó mucho. Son muy bonitas ellas, muy bonitas. Los personajes secundarios, geniales. Vamos a seguir por Elizabeth Gaskell, Hijas y Esposas. Esta es una historia romántica, pero clásica. De la Gaskell, la maravillosa y estupenda Gaskell. Que si ya me gustaba Norte y Sur, pues ya me reafirma que la Gaskell no puede hacer nada mal. Qué buena es esta señora. Aunque también es verdad que me gustó más Norte y Sur que esta. Sobre todo por el entorno. Aquí vamos a tener a una chica, hija del médico del pueblo, un médico muy reputado, muy trabajador, pero viudo. Y claro, él tiene chavales de ayudantes, aprendiendo el negocio y ayudándole, claro. Pero claro, tiene su hija y su hija ya tiene una edad. Y entonces está como muy preocupado el chico porque además uno de los estudiantes se ha fijado en ella. Y entonces decide que a lo mejor es el momento de volverse a casar. Y ahí va a empezar todo el meollo de la cosa. Me gustan mucho los personajes, me gustan muchísimo. Un personaje que adoro, que me pareció la diosa, fue la hermanastra de la prota, que es una maravilla de muchacha adelantada a su época. Pero vamos, la protagonista es dulce, es buena, es maravillosa. Claro, aquí tenemos un entorno más de campo, con gente más o menos pudiente. Y luego está la casa de, ¿cómo era? Las torres, que se llaman, que es donde están los ricos del condado. Iremos conociendo a la gente del pueblo, los problemas que va teniendo. No sé qué más deciros sin spoilearos mucho. Bueno, esto es un tocho. Es un tocho y además no está terminado. Pero no sufráis, no está terminado porque ella muere. Gaskell muere y no le da tiempo a terminar el libro. Lo que le queda es el ña. O sea, das por hecho cómo termina. Según esto, es fácil saber. Porque todo lo cierra, solo falta el colofón final. Y se murió. Pero por ausencia de ese último capítulo, lo que tiene es una nota del editor de 1840, 1866. El editor de Cornhill Magazine. Que muy bonito. Ay, que te da una ganas de llorar, chica. Porque, bueno, pues ahí explica por qué no hay último capítulo, pero te da unas notas de cómo lo quiso acabar, cómo lo hubiera querido acabar la autora. Por cierto, hay una versión de la BBC, creo, de esta serie. Yo la tengo en Blu-ray, o sea que está traducida al español, la podéis ver. Y ahí sí tiene final. Pero vamos, que ya os digo yo que es que queda el colofón. Y el colofón ya te lo sabes, porque es lógica pura. Qué bien escribe, qué bonito escribe esta señora. Pero es que es muy buena. Es muy buena escribiendo de las situaciones del pueblo, las situaciones, digamos, de rivalidades, de engaños amorosos, de cosas así. Muy buena. ¿Y qué personajes se me hace esta señora? Me encantan. Es que me gusta mucho. Yo pensé que me iba a gustar incluso menos, porque como yo ya sabía que no terminaba, no, es que me ha gustado mucho. Y es que merece la pena simplemente porque es de la Gaskell. Y la Gaskell escribe muy bien. Así que, y esta señora lo que te da es como calentito en el corazón. Es como te da amor. Mucho amor. Bueno, tiene sus dramas, no sé qué, pero te da amor. Es qué cosa más bonita de persona, por favor. Es adorable. Qué buena la Gaskell y qué buen libro, de verdad. Leer a la Gaskell, leerla. Y esta es de edición Minus, así que esto es buenísimo. Traducción, edición, todo. Esto es buenísimo. Mola mucho. Es un libro de personajes y qué personajes más buenos. Ay, y ahora vamos a ir con mi Holly Black. Qué bonita es ella. Ay, cómo te quiero. La parte más oscura del bosque de la Holly Black. Esto pertenece a los habitantes del aire y cuentos modernos de hadas. Más o menos sí y no.
realmente no hay nada que ver, no tiene nada que ver con ellos, simplemente que es ese mundo. Ese mundo en el que estamos en el presente, bueno, en el presente de este libro, y el mundo, digamos, que está dividido entre la gente normal y el mundo de los hadas, el mundo fairy, el fairy, fairy, limpiar los platos, el mundo de hadas, mejor. Y digamos que la gente normal no puede ver al mundo de hadas. En este caso sí, porque este pueblo lleva mucho, mucho tiempo viviendo en las fronteras del territorio de las hadas. Y están acostumbrados a que pasen cosas raras. De hecho, en el bosque, lo más profundo del bosque, hay un ataúd. Lleva toda la vida el ataúd ahí con un chavalillo dentro. Es imposible abrir ese ataúd y quien intente romperlo sufre una desdicha, una catástrofe y va directito al hospital. Entonces, cuidado. Pero los chavales son chavales y lo que se montan son unas fiestas que te cagas alrededor del ataúd. Y bueno, nuestra protagonista y su hermano siempre han sido muy autosuficientes, ya que sus padres hippies y artistas no se encargaban mucho de ellos cuando eran pequeños. Ahora ya sí, pero ya tarde. No se encargaban mucho de ellos cuando eran pequeños. De hecho, el hermano tiene un don especial concedido por un hada, que es el don de la música, que no os cuento más porque ahí tiene miga. Pero eso suele pasar. No es muy común porque no es muy sano hacer tratos con las hadas, porque no son trigo limpio, pero este pueblo está muy... aunque están en paz con ellas, están acostumbrados a ciertas cosas malas. De hecho, el mejor amigo de nuestra protagonista es un niño cambiado. Quiere decir, es un hada. Toda la trama ronda alrededor de el muchacho este que está en el ataúd. Ah, que por cierto, tiene dibujo. Sí, lo voy a enseñar. Es siempre el mismo, así que tampoco... El chico del ataúd. Todo es en torno a este muchacho, sobre todo porque hay un momento que se despierta y van a pasar cosas. Y ya no digo más. Me ha gustado mucho, como siempre la Holly Black, es que me hace unas ambientaciones, que es lo que a mí me gusta. Es que esta muchacha hace lo que a mí más me gusta. Es mi entorno seguro, es que me va a gustar sí o sí. Me gustan los personajes, siempre así, tonos grises, con sus cosas. Me gustan mucho. Muy buen libro. Y tiene su parte de romance, pero lo que pasa es que no voy a contar ni cómo, ni con quién, ni en qué momento. Porque tiene miga también. Pero son tan bonitos ellos, son tan cookies. Es que me encantan los personajes. Tiene un 4,5 y no un 5 porque realmente hay libros que me gustan más de la Holly Black. Este empieza un poquito lento y hasta que empieza el meollo va lentito y además abusa un poco de Flashdance, abusa un poco de flashback y que aún así todo es disfrutable. Holly Black, por favor, leer a Holly Black, que es tan buena. Y por último, lo mejor del mes, ya lo digo yo, que es la oferta de matrimonio de Mimi Matthews. Qué cacho libraco, qué cosa fina, buena, de verdad. Esto es, ¿cómo se le llama? Clean romance, es decir, romance limpio. Pero no me gusta, porque el otro no es que sea sucio, así que digamos que es romance sin rombos. Es un romance donde no hay metesaca. Es solo amor, amor puro del bueno. Lo que pasa es que tienen estos dos una tensión constante que yo de hecho me lo leí con lectura conjunta con una amiga, con mi amiga Monse, aquí, mi amiga Monse de mi corazón, que estábamos las dos que nos arrancábamos los cabellos. Cada vez que leíamos un capítulo diciendo, pero no se besan, ¿por qué no se besan? ¿Por qué? Maravilloso, ¿vale? ¿Qué tensión tienen estos dos protagonistas? Esta señora escribe muy bien. Me hace una tensión. Ojalá que el libro de Sena no dure nada en sacar los siguientes libros. Es porque no sé cuántas habrá. Por favor, sacarlo. Libros de Seda, por favor. Sacar el siguiente libro porque ya lo necesito. Va, de una muchacha que, como en el otro, huye, pero esta vez huye de su tío,
El caso es que para huir acepta la oferta de matrimonio que estaba en el periódico, de casarse con un señor que vive a tomar por culo en una abadía. Y bueno, pues allá que va ella con sus ovarios bien puestos a casarse con un desconocido. Y el que lo conoce, ya lo conoce, al señor. Este señor pues tiene... Es enorme, es un señor muy grande y además tiene parte de cara y pecho quemado. Ambos protagonistas tienen un pasado no muy feliz. Ambos son almas torturadas y me gustan. Es que él no se esperaba encontrarse a esta damita, aunque muy valiente y muy hecha adelante, pues es refinado. Le esperaba pues cualquier ama de llaves o una cosa así más mayor. Y bueno, pues aquí se conocerán, se casarán y ¿qué pasará? Pues esto lo tenéis que leer porque esto es una gozada. De verdad, de verdad, de verdad. Generan unas escenas de tensión. ¡Oh! ¡Oh! A ver, esto se necesita un fanfic ya, ¿eh? O sea, lo necesito. Mi amiga dijo que lo tenía que escribir yo, diciendo yo como te escriba esto nadie lo va a leer, pero bueno. Pero es que se necesita, porque ahí había tema que resolver, había tema. Es muy bueno, son muy bonitos los personajes secundarios, todo está muy bien hecho, la atmósfera es bestial, hasta se dice y se cuenta que en esa abadía hay fantasmas, es que hay para todo, o sea, maravilloso, los personajes muy bien construidos, él es genial, no es un hombre perfecto, el Justin que nosotros llamamos Justino, nosotros babeando estamos por el Justino, pero babeando. O sea, como tontas babeando por el Justino. Justino de nuestros amores y anhelos, le llamamos. Nos vamos a casar con el Justino las dos. Porque le amamos fuertemente. Somos del club de fan de Justino. Ay, de verdad. Suspiros. Vais a estar... Mientras que leáis esto, vais a estar suspirando todo el rato. Y con tensión. Tensión de ellos dos. Porque ya os digo. Y tensión de qué estará pasando. ¿Qué le pasa a la muchacha esta? ¿Qué le pasó en el pasado al hombretón este, al marido? ¿Qué cosas? Maravilloso. Y además nos presentan a los personajes para el siguiente libro. Que ojalá que lo siga trayendo. Yo creo que sí. Y vamos, digo yo, porque esto acaba de salir. Pero vamos, ojalá que sí, porque esto es buenísimo. Qué buena es la Mimi. Y ya os digo yo que esta Mimi se entra así con un libro en el top de mis mejores autoras. O sea, muy buena, es muy buena. Y ya está, ya aquí os dejo porque no sé cuánto tiempo llevo hablando y esto es una barbaridad. Nada, muchas gracias por verme, muchas gracias por cierto, que se me olvida, decirme abajo cuál ha sido vuestro mejor libro de julio, de agosto, porque no sé cuándo voy a subir esto. Por favor, también decidme si habéis leído alguno de estos libros que os he dicho, tanto el de la Holly, el de la Mimi. Por Dios, ¿habéis leído el de la Mimi? Tenemos que hablar de Justino, así que si queréis hablar de Justino, tenéis a vuestra disposición. Y si queréis hablar de Henry, de rojos, blanco y sangre azul, también hablamos de Henry y de Justino. Y ya está, de aquí ya os dejo. Muchas gracias por todo. ¡Hasta luego!